El alto del Castillo de Larraga se emplaza sobre un montículo a 452 metros sobre el nivel del mar junto al río Arga. En tiempos pasados, sobre esta cima se asentaba un castillo defensivo, del que ya no quedan restos, erigido con una clara funcionalidad de control fronterizo entre reinos sumidos en continuas contiendas. Desde esta atalaya podemos apreciar, junto a la monumental parroquia de San Miguel, las arracimadas calles estrechas que trepan por la colina adaptándose al terreno, dibujando un modelo urbanístico típicamente medieval. Callejeando podemos encontrar casonas y palacios construidos a lo largo de los siglos XVII y XVIII, en su mayor parte de dos cuerpos con ático de sillarejo y ladrillo. El amplio paisaje que queda frente a nosotros nos permite ver las sierras del Perdón, Tajonar y Ujue al norte. Al sur, los inicios de las amplias planicies de la ribera, salpicadas por pequeñas colinas que conducen hasta la cuenca del Ebro, que tiene como telón de fondo el sistema ibérico, donde destaca el pico del Moncayo, con sus 2.314 metros de altura. A nuestra derecha se pueden apreciar el Alto de Montejurra y la Sierra de Lóquiz. Esta singular ubicación hace de Larraga y su entorno un lugar lleno de historia, siempre relacionada con el cultivo de la vid. La vid silvestre era una planta ya conocida en estas tierras durante la Edad del Hierro, pero su desarrollo e impulso con fines de vinificación llega durante la romanización. En Larraga quedan restos romanos representados en vestigios de una calzada con puente de 2 arcos, y en el cercano municipio de Mendigorría, igualmente emplazado en un alto junto al río Arga, se conservan restos del poblado romano de Andelos. Se trata de un poblamiento romano asentado sobre una ciudad vascona ya existente. Los siglos I y II son sin duda los de mayor esplendor de esta ciudad, alcanzando una extensión de 19 hectáreas. De su desarrollado sistema de ingeniería para la utilización del agua nos dan muestra de forma singular los restos arqueológicos del pantano, la presa de regulación, el acueducto de sifón, la arqueta de distribución con llaves de paso y cañerías de plomo. El río Arga es un río pirenaico que nace en el macizo de Quinto Real. Su caudal se recupera tras pasar por la ciudad de Pamplona gracias a las aguas del río Araquil, procedentes de las sierras de Urbasa, Aralar y Andía. El río Arga forma en Larraga una terraza fluvial o llanura aluvial compuesta de materiales orgánicos y minerales de gravas y arenas, generados por la propia erosión del río a lo largo de su cauce. Durante la Edad Media, estas tierras cercanas al cauce del río fueron, y aún lo son, ricas y fértiles huertas pobladas de frutas y hortalizas. En las tierras de secano, más elevadas y expuestas al frío y al sol, compiten los campos de cereal y de viñedos salpicados de olivos y almendros. La localidad de Larraga, de clima templado, con suelos húmedos y arcillosos, es un emplazamiento ideal para el cultivo, la elaboración y comercialización de injertos de vid y barbas de viña. En los campos de pies madres cuidados a lo largo de todo el año, se seleccionan y cortan manualmente los sarmientos de los que se obtendrán las estacas y las estaquillas. Las estaquillas se plantan directamente en la tierra, proporcionando los barbados de viña, siendo el viticultor el que debe de ocuparse de su injertado. Las estacas, con un grosor superior a los 7 milímetros, se desyeman y se eliminan los zarcillos, cortándose en fragmentos de 30 a 40 centímetros, conservándose entre 3 y 6 yemas. Almacenadas en frío durante 3 o 4 meses, se procede al injertado con yemas obtenidas del sarmiento de viñas de base. El injerto es la operación fundamental de la viticultura, pues aumenta la producción, la adelanta en 2 o 3 años y, sobre todo, se obtienen plantas resistentes a la filoxera. Pasados unos meses de conservación en cámaras, se introducen en cajas con turba para que empiecen a encallar y obtener una buena simbiosis. Esa operación se desarrolla en cuartos calientes con estrictos controles de temperatura y humedad, con una renovación y recirculación del aire adecuada. Una vez encallados, se extraen del cuarto de estratificación, se retiran las raíces provocadas por el encallamiento y se les aplica hormonas de enraizamiento, volviéndose a parafinar para que estén listas para su plantación durante la primavera.
Durante el verano se despuntan y fumigan, se les retiran las malas hierbas, se abonan y se riegan mediante goteo, esperando que a finales del otoño y comienzos del invierno se les caiga la hoja, se proceda a su extracción, limpiado, selección, sellado y comercialización. Desde el lugar en que nos encontramos es fácil volver la vista atrás en el tiempo. Este torreón es el último vestigio de las luchas que desde tiempos inmemoriales ha soportado la villa. El pueblo vascón primero, el romano y el bárbaro después, tanto el pueblo musulmán como los reinos de Castilla y Navarra en la Edad Media, todos ellos han derramado su sangre por el control de este estratégico enclave y sus ricas tierras. El trazado de las calles responde a este carácter fronterizo y defensivo, que hasta mediados del siglo XX ha encorsetado su desarrollo dentro del perímetro de la muralla, de la que a día de hoy solo conserva una de sus puertas de acceso, conocida como Portalejo. Aunque ya en época romana y musulmana la villa había conocido periodos de esplendor, fue en el siglo XVIII cuando se vive una gran prosperidad económica, que se manifiesta en la extensión y organización urbanística y en la realización de diferentes obras públicas y artísticas. Muchas de estas obras se perdieron en el incendio y saqueo que las tropas napoleónicas llevaron a cabo durante la Guerra de Independencia. Las guerras carlistas también marcaron Miranda de Arga. Sin ir más lejos, el torreón que hoy la corona es fruto de una edificación realizada durante la Tercera Guerra Carlista sobre vestigios romanos y musulmanes. Las fértiles riberas del río tienen su origen en los limos depositados durante el Cuaternario a lo largo de las orillas del Arga. Tenemos constancia de la utilización de sistemas de regadío durante la dinastía musulmana de los Banu Qasi en el siglo VIII, pero el primer regadío documentado data del reinado de Teobaldo I en el siglo XIII. El trazado actual es resultado de las mejoras que se establecieron bajo el reinado de Carlos III, ya a comienzos del siglo XV. En la margen izquierda, sobre una llanura elevada, las tierras son menos fértiles, con terrenos más pedregosos y menor humedad en su subsuelo, localizándose las tierras de labor destinadas al cultivo de especies menos exigentes. Es el caso del cereal, la vid o el olivo. Los viñedos se asientan en terrenos calizos y profundos, de excelente calidad para la obtención de unas uvas destinadas a vinos rosados con intenso y fresco aroma afrutado, suaves y de excelente paso de boca. Existe también una importante tradición de vinos tintos en la zona, que están alcanzando elevados niveles de calidad y personalidad. Se trata de vinos elaborados exclusivamente con uva tinta, de bello color y gran constitución, generalmente criados en roble y en botella. El reencuentro con la cultura del vino, en la que habían crecido muchas de las personas mayores, ha hecho posible que ya a finales del siglo XX se planten nuevas viñas adaptadas a las nuevas tecnologías de cuidado y recolección que ahora comienzan a dar sus merecidos frutos. Los viñedos de la zona alta de Miranda de Arga se encuentran inmersos en un microvalle cruzado por los meandros que remansan el caudal del río Arga antes de encontrarse con el río Aragón. Climatológicamente reciben influencias cantábricas y mediterráneas. El viento norte fresco y húmedo de la cuenca de Pamplona provoca durante las noches de verano y otoño una buena inversión térmica que favorece el potencial aromático. El suficiente calor diurno garantiza una perfecta maduración aportando taninos suaves y redondos. Los terrenos destinados a viñedo están dispuestos en dos niveles que van desde 300 a 375 metros de altitud, con suelos distintos en cada uno de ellos. Las variedades de uvas serán también diferentes en cada nivel, a fin de obtener la máxima calidad. El Valle de Nequeas, frente al que nos encontramos, es un territorio singular si nos referimos al cultivo de la vid destinada a la viticultura. En este valle se localizaban hasta hace poco los viñedos más nórdicos de toda la península ibérica. Esta circunstancia solo se podía dar gracias a su particular emplazamiento orográfico. La proximidad al Pirineo aporta lluvias y vientos gélidos durante el invierno y la primavera, dificultando el cultivo de la vid, mejor adaptada al calor y a la falta de humedad. Afortunadamente, la protección y el efecto barrera que establece la cercana Sierra del Perdón suavizan temperaturas y amainan vientos. La orientación del valle permite también recibir tanto las influencias climáticas del Atlántico como el ascenso por el Valle del Ebro de las influencias de humedad y temperatura procedentes del Mediterráneo.
En la ladera de nuestra derecha, dispuestas de forma escalonada, podemos apreciar viñas de las variedades Malbec y Moscatel de grano grueso, y a nuestra izquierda, una gran extensión de Tempranillo. La variedad Tempranillo aporta una uva muy fina y aromática, de la que se obtienen vinos de gran calidad y prolongado envejecimiento dado su escaso nivel de oxidación. Los racimos son largos y estrechos, con bayas esféricas de color negro azulado, de ollejo grueso y pulpa carnosa. Los mejores vinos de Tempranillo se obtienen en zonas con alta insolación y con temperaturas nocturnas muy frías. En estas condiciones se alcanzan graduaciones alcohólicas más altas y una buena acidez, lo que permite obtener vinos de altísima calidad. Su nombre lo toma de su prontitud en el proceso de maduración. Los vinos elaborados con Tempranillo son afrutados y sus vinos jóvenes poseen un característico color rubí. A la derecha del camino podemos ver una gran franja de viñas de la variedad Cabernet Sauvignon. Esta variedad ha ido poco a poco desplazando a la tradicional variedad Garnacha de gran implantación en Navarra. La variedad Cabernet Sauvignon, de procedencia francesa, es la reina de la viticultura internacional gracias a su buen comportamiento agronómico y enológico y, sobre todo, a su buena adaptación al terreno. Los rendimientos de cantidad no son tan elevados como en la Garnacha, pero su color intenso y estable, el poder de sus taninos y su viva acidez proporcionan vinos duros en su juventud, pero con gran potencial de envejecimiento en barrica de roble. A la derecha del camino nos encontramos dos viñedos, uno de la variedad Syrah y tras él un viñedo de Viura Blanca. La variedad Syrah recibe su exótico nombre por su procedencia de la antigua Persia. Cuenta la leyenda que esta variedad la trajeron a Europa los cruzados. La variedad Blanca Viura presenta un reducido número de racimos, pero de gran tamaño. Su mosto ácido, agradable y de sabor particular se considera muy adecuado para el envejecimiento en barricas de roble, lo que favorece la elaboración tradicional de vinos blancos. Continuando el camino unos 200 metros, a izquierda y derecha encontramos dos espacios destinados al cultivo de la variedad Chardonnay, una cepa de uva blanca originaria de la Borgoña, muy difundida internacionalmente y que se cultiva principalmente en Australia, California, Chile y Sudáfrica. De grano pequeño, redondo y con tono miel cuando madura. El resultado de su vinificación produce un mosto suave y aromático. Cuando es envejecido en barricas de roble, adquiere cualidades de sabor y aroma que lo distinguen y lo hacen muy apreciado entre sus consumidores. Solo algunas variedades muy específicas aceptan procesos de envejecimiento, por lo que generalmente se recomienda consumirlo durante el año de su embotellado. El sendero de San Martín de Unx permite contemplar un singular espacio para el cultivo de la vid. El paisaje se salpica de cultivos de viña de vaso y viñedos de reciente plantación en espaldera, con terrazas de frutales y un muy interesante bosquecillo mediterráneo, poblado de especies forestales bien adaptadas a la falta de agua y al abundante calor. La vegetación que puede apreciarse a lo largo del sendero consta de pinos piñoneros, quejigos, bojes, robles y un gran número de arbustos y plantas aromáticas que sirven de alimento y resguardo tanto a grandes mamíferos como el caballo y el jabalí, como a zorros, liebres, conejos, palomas. Este viñedo, de reciente plantación, aprovecha la protección de sus colinas perimetrales para resguardarse del frío e intenso cierzo procedente del norte, así como para la conservación y recepción de la humedad depositada en la zona boscosa y de las escasas pero bien aprovechadas lluvias. En estas tierras de labor, poco rentables para otros cultivos, se adapta bien la austera vid. El tipo de suelo y la implantación de nuevas variedades y la mejora de las técnicas de explotación, cuidado y recolección permiten obtener buenos resultados y uvas de calidad. Poco más adelante, junto a este viñedo podemos encontrarnos una plantación de arañones o pacharanes. Su nombre proviene del euskera, basoarán, que significa arándano silvestre. Sus bayas, recolectadas tanto de arbustos salvajes como de plantación, se destinan para la elaboración mediante proceso de maceración en anís del conocido licor navarro que toma el mismo nombre del árbol, pacharán.
Esta pequeña finca de viñedo de Baso cultiva la variedad garnacha con varias décadas de producción, cuidado y recolección tradicional. Las viñas de Baso se caracterizan por un tronco corto, con 3 o 4 ramas que se abren ligeramente y en abanico hacia todas las direcciones. Se utiliza en variedades de porte ascendente, como la tempranillo, viura o garnacha, requiriendo mucha mano de obra. Este tipo de cultivo favorece la aireación de la cepa. Aporta una iluminación buena y homogénea, pero dificulta las labores mecanizadas, requiriendo mayor dedicación manual. Nos encontramos, a partir de este cruce, con una zona de bosque mediterráneo. Una ligera subida entre robles, quejigos y arbustos nos permite acceder a la Fuente de Los Ángeles, lugar estratégico para el aprovisionamiento de agua durante todo el año de multitud de especies. Si prestamos un mínimo de atención y respetamos nuestro entorno, podremos encontrar huellas y pistas que nos indican la presencia de jabalíes, pequeños mamíferos, reptiles y el constante movimiento de aves. A partir de este momento, el camino desciende suavemente bordeando la colina. A lo largo del descenso podemos ver, al fondo del pequeño valle formado hacia la localidad de San Martín de Uns, los modelos tradicionales de aprovechamiento del terreno en pendiente, manifestado en campos de cultivo delimitados por pequeñas tapias de piedra, que hacen tanto la función de demarcar la propiedad como de contención de un terreno, en muchas ocasiones escasamente estable y muy erosionable. Las terrazas y los campos de cereal comparten espacio con huertas, frutales y olivos centenarios. El olivo está asociado a zonas de clima mediterráneo, caracterizado por inviernos suaves y veranos cálidos, prácticamente sin lluvia. Son árboles de crecimiento lento. Su altura puede alcanzar los 25 metros y su tronco un diámetro entre 8 y 10 metros, pero lo habitual en la zona media de Navarra es que se practique una poda cada 2 o 3 años para mantenerlo entre los 4 y los 7 metros de altura. A lo largo del descenso podemos ver la silueta de la localidad de San Martín de Uns, donde sus calles trepan hasta lo que en su tiempo fue un castillo. Su origen defensivo explica que dentro de su casco urbano sean numerosas las casas blasonadas y se conserven restos de muralla que podrán descubrirse en su recorrido hacia lo alto de la colina. En la parte alta se erige la iglesia de San Martín de Tours, del siglo XII, que conserva una magnífica cripta románica. Descendiendo por sus calles llegamos a la iglesia fortaleza de Santa María del Pópulo, gótica del siglo XIV, muy sencilla y casi sin ornamentación, que formó parte de la muralla. En San Martín disfrute de su gastronomía, de su historia y de su naturaleza, pero no se olvide de degustar sus afamados y premiados rosados. Del valor estratégico de esta sierra de Ujue y de este emplazamiento, a 815 metros sobre el nivel del mar, con una gran capacidad de control y visibilidad tanto de la cordillera pirenaica por el norte como de las llanas tierras de la ribera del Ebro al sur, nos da buena cuenta su elección como enclave defensivo y de control de frontera de los reinos cristianos frente al avance de las tropas musulmanas durante la Edad Media. Ujue, poblamiento fundado por el primer rey navarro, Íñigo de Arista, está enclavado en una de las cimas de la sierra del mismo nombre. Por su conservación y su trazado, es un valioso ejemplo de poblamiento medieval defensivo, con calles estrechas y empinadas que ascienden hasta el santuario fortaleza de Santa María de Ujue, dando a las personas que nos visitan la oportunidad de pasear por uno de los espacios históricos más excepcionales de Navarra. El santuario de Santa María, declarado Monumento Nacional en 1936, se edificó sobre una iglesia románica que, a su vez, había sido construida sobre otra prerrománica. En el siglo XIV se levantó la amplia nave gótica y se rodeó la iglesia de pasos de ronda y torres almenadas. En la actualidad, es una de las manifestaciones más importantes de la arquitectura medieval navarra, conservando 2 torres, 4 vientos y picos, que le aportan más aspecto de fortaleza que de santuario. El templo posee una de las portadas más ricas del gótico navarro, pudiéndose apreciar en los relieves de su izquierda tallas alusivas a la recolección de la viña, la vendimia. En el interior se encuentra la imagen de la Virgen de Santa María de Ujue, patrona de la Ribera, tallada hacia 1190 y forrada de plata en el siglo XIV, considerándose obra máxima de la imaginería románica de Navarra.
Nos encontramos al sur del Pirineo, en la Navarra Media, donde el clima mediterráneo, notablemente continental, es muy semejante al del centro del Valle del Ebro, con inviernos fríos, veranos calurosos, precipitaciones aleatorias y escasas de 500 a 600 milímetros en unos 70 días al año y con un viento cierzo frecuente. La vegetación que podemos contemplar es de tipo mediterráneo: rodales de pino carrasco, matorrales con gran densidad de plantas aromáticas, pastizales donde todavía pastorean alrededor de 2.500 cabezas de ganado ovino, todo ello salpicado de tierras de labor destinadas al cultivo del cereal, el olivo, el almendro y la vid. En muchas ocasiones, estos espacios de cultivo trepan por el terreno en terrazas, adaptándose a las pendientes gracias a las pequeñas mesetas sinuosas talladas por las tierras de labor a lo largo de los siglos. El almendro frutal, bien adaptado a este clima exigente, aporta en su periodo de floración un gran atractivo al paisaje. Sus frutos, elaborados con azúcar, de forma artesanal, han dado a Ujué gran fama, siendo ampliamente conocidas sus almendras garrapiñadas. Desde este mirador interpretativo pueden divisarse al sur las localidades próximas de Olite, San Martín de Uns, Beire y Pitillas. En jornadas despejadas, el horizonte permite ver el sistema ibérico y la silueta del Moncayo. A la izquierda de Pitillas podemos divisar la laguna de Pitillas. Esta laguna, de origen endorreico, está considerada en la actualidad como el humedal más importante de Navarra y una importante reserva natural, declarada como tal en 1987, formando parte del Convenio Ramsar, acuerdo internacional que tiene como finalidad la protección de las zonas húmedas. Este enclave es utilizado por numerosas aves que atraviesan Navarra a lo largo de todo el año en su ruta migratoria. Nidificando son mormujos, zampullines, garzas, abetorillos, garcetas, fochas, aguiluchos laguneros, entre otras. Algunas de ellas se establecen para hibernar y otras muchas como espacio de paso o como lugar de cría. La observación de su fauna y el conocimiento pormenorizado de sus comportamientos puede desarrollarse en el Observatorio de Aves de la Laguna de Pitillas, donde podemos tener asesoramiento detallado y gratuito.